Vota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:35. Saludamos al doctor Enrique Santos, académico, experto en temas internacionales. Doctor Santos, bienvenido. Ecuador está pasando por circunstancias complejas, difíciles día a día. Tenemos situaciones y noticias que preocupan, otras abruman, otras sorprenden a los ecuatorianos. Los hechos de la noche de ayer traerán secuela, traerán deriva. Se irrumpió en la embajada norteamericana. Se capturó a la ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Se lo está trasladando ahora a la cárcel de máxima seguridad La Roca, mientras México ha roto relaciones con Ecuador. ¿Cómo ve usted la situación? Gustavo y de audiencia, muy buenos días. Bueno, evidentemente es preocupante, ¿no? Desde mi de formación profesional, lo que primero revisé anoche mismo, estuve metido en esto, fue los antecedentes, ¿no? ¿Qué otros eventos similares ha existido? Los más cercanos, yo recuerdo, fue el de la toma de la embajada, usted recordará, de los Estados Unidos entre 1979 y 1980-81 por parte de militantes de la Revolución Islámica en Teherán. Eso fue un caso, fue un tema internacional. En América Latina, el primer intento de algo parecido fue cuando se dio el golpe de Pinochet. Los chilenos militantes de izquierda se asilaron en la Embajada de México. Estuvo cercada, pero Pinochet no se atrevió a ingresar. Luego en Guatemala, en el 1980, ahí sí hubo algo terrible, habría que buscar la información. Ingresó el ejército porque había campesinos, había militantes, activistas políticos en la Embajada de España. Hubo creo que aproximadamente 40 personas muertas, incluido el embajador de España. Y bueno, eso era una dictadura, no era una democracia, ¿no? Y cuando Zelaya fue depuesto, él asimismo se asiló en la Embajada de Brasil, se cercó la Embajada de Brasil, pero jamás se atrevieron a ingresar. Entonces, visto esto, ayer se violaron dos normas internacionales que casi por unanimidad la comunidad internacional, al menos la de los regímenes democráticos, no las había violado, excepto en estas contadas ocasiones. El acuerdo, el convenio, más bien así se llama, el Convenio de Viena de Relaciones Internacionales del 54, que regula la inmunidad de las instalaciones de las embajadas diplomáticas, y el otro es el acuerdo de Caracas de 1954, que aplica los principios del asilo. De manera taxativa no hay cómo justificar, como veo que algunas personas que ni siquiera son formadas en derecho están tratando de hacerlo, no hay cómo justificar que se hayan violado ambas situaciones. Es absolutamente imposible porque se invoca, por ejemplo, en el caso de Caracas, se dice que para delitos comunes no se aplica, pero no se lee que a continuación se establece que quien califica si el delito es común o si lo que existe es persecución política es el país asilante, no es el Estado en donde reside la embajada o, en este caso, ¿no es cierto?, en donde se va a conceder el asilo. Claro. Un tema diferente es el de hacer juicios de valor en los cuales el fin justifica los medios, que es lo que se hace con premura y en forma muy frecuente. Otra es analizar el marco jurídico complejo, además que está lleno de reglas escritas y otras también no escritas que manejan a la diplomacia. Un tema realmente que merece un análisis de carácter profesional. La diplomacia ecuatoriana ha estado siendo criticada últimamente por diversas actuaciones de la canciller ecuatoriana, y en este caso hay un párrafo que quisiéramos dar lectura del comunicado que Ecuador emitió sobre este tema en la noche de ayer. Señala
textualmente, al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Esto dice el Gobierno Nacional en un comunicado oficial. ¿Puede, esta es la pregunta, el propio gobierno calificar, hacer un juicio sobre este tema, señalar que hay abuso de las inmunidades y privilegios por parte del país mexicano? ¿O cómo debería manejarse esta situación? ¿Quién es quién para juzgar estos hechos? Yo voy a remitirme a las opiniones de juristas. Yo tengo la mía, pero me voy a remitir a opiniones de juristas que me parece importante esto. Son juristas que tienen una posición de animadversión o adversidad con Jorge Glass. Voy a nombrar a juristas. He leído al doctor Farid Simon, al doctor Pablo Escalada, he leído al politólogo, al doctor Jofre Campaña, al politólogo César Febres Cordero, sobrino de León Febres Cordero, y ninguno de ellos dice que lo que hizo ayer este gobierno se enmarca en legalidad alguna, que esa definición de un abuso de la inmunidad no está en capacidad de ser definida por el gobierno. Quien define la condición de asilo, quien define el tipo de delito, porque son dos cosas que se han roto ayer, el tema del principio de asilo y el otro es el de la inmunidad de la embajada. Quien define eso es el Estado asilante, en este caso México. He dicho sea de paso, México, país de nacimiento de la ministra Palencia, que no la he escuchado hasta ahora, no la he oído opinar sobre esto. Ella nació en México y es el territorio de su país el que ha sido violado. México tiene una historia larga de concesión de asilos internacionales. Tiene famosísimos personajes de la política mundial que se asilaron en México porque para ellos es un principio histórico, incluida una figura de la Revolución Rusa como fue León Trotsky, solamente para mencionar casos históricos de gran envergadura. No existe ningún fundamento en la afirmación elaborada por seguramente el equipo de comunicación de la presidencia y no por un equipo jurídico como debía proceder en un tema que requería tanto cuidado. Hay en la contraparte quienes han venido criticando también la actitud, se ha dicho, blanda, falta de previsión de autoridades ecuatorianas que han sido burladas. Hay varios personajes políticos que han salido del país en condiciones poco claras, en muchos casos con apoyo de algunas embajadas, entre las que se mencionan justamente a México, a Venezuela y Argentina. Estos serían los contrapesos en esta situación. Puede ser, pero en este caso estamos hablando de relaciones internacionales, ¿no? Y las relaciones internacionales tienen marcos jurídicos que tienen que ser respetados. Yo me sorprendo cuando se habla de abusos de estos mecanismos, cuando todos sabemos que durante muchos años han sido objetos los temas de salida del país, los temas de libertad, etcétera, han sido objeto de transacciones de carácter político por debajo de la mesa. Si el presidente Noboa no estaba de acuerdo esta vez con lo que se había realizado al parecer por parte de su antecedente, del presidente Lasso, digo al parecer, había mecanismos para regularlo, pero un gobierno que no tiene la capacidad para controlar que se hayan escapado dos delincuentes como Wilson Pico y como alias Fito, que no los ha podido encontrar hasta el momento. No sé cómo así tiene la autoridad moral para exigir que se realice por parte de una embajada el control de un asilado político. Es un asilado político definido por México, no definido por el Estado ecuatoriano, como dicen las normas internacionales. Y yo creo que el costo, que es lo que tenemos que analizar, el costo de lo realizado ayer va más allá de la espectacularización. ¿De dónde viene esto? Uno puede plantear muchas hipótesis. Yo personalmente lo he dicho públicamente, considero que las
declaraciones de Manuel López Obrador que dieron origen a estos fueron inapropiadas. Yo no creo que un presidente de otro país tenga que meterse a opinar públicamente sobre lo que ocurre en un tercer país. Estoy totalmente en contra de lo que se hizo. Pero la respuesta del gobierno ecuatoriano fue absolutamente desproporcionada. No tiene parangón. Y lo que hizo ayer ya no solo es desproporcionado, lo que hizo ayer es violar acuerdos y convenios internacionales. Y lo más doloroso para mí como ecuatoriano es que mientras trata de aparentar o trata de presentarse hoy día el gobierno como un defensor de la soberanía nacional, es absolutamente obsecuente a otra potencia. Es absolutamente obsecuente a un embajador que se pronuncia antes que el presidente y que en conferencias públicas, tanto al gobierno anterior como a este mismo embajador ha dado líneas y ha indicado qué es lo que hay que hacer. Ha hablado de narcogenerales, ha mancillado el honor de una persona tan respetable como Víctor Arauz, como el general Víctor Arauz, ha atacado la integridad de manera anónima de políticos, de equipos de fútbol, de dirigentes, etcétera, y todas estas personas han sido denostadas, muchas de ellas con razón, están con toda razón en la cárcel, están en proceso, muchas no lo están. Entonces, yo creo que esta obsecuencia frente a un poder y esta aparente valentía frente a otro Estado es lo que tiene que ser analizado. Y sobre todo tiene que ser analizado a las puertas de una consulta popular en donde lo que dicen varias encuestas, incluidas Sedatos, que nadie la puede acusar de ser opositora radical del gobierno, es que la intención del voto por el sí estaba disminuyendo de manera peligrosa. ¿Cómo, si es que usted lo conoce, pues no se puede ser experto en todos los temas, pero tiene fama México por la calidad de su diplomacia? ¿Conoce usted cómo se ha ido ganando esta fama a lo largo de los tiempos? Sí, me ha gustado siempre mucho entender el proceso mexicano. México es un país que tuvo la primera revolución institucionalizada, si se puede llamar así, en América Latina. Obviamente no fue la primera revolución, la primera fue la de Haití, pero la revolución mexicana entre los años 10 y los años 20 llevó a un proceso de cambio radical de las estructuras y luego se institucionalizó. Se institucionalizó hacia un partido, bueno, que actualmente ya perdió la hegemonía que tuvo durante casi un siglo, el PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada. Y este país hizo del asilo un principio de su conducta internacional. A veces se dice lo más emblemático, ¿no? Lo que nosotros conocemos más seguramente es la figura de León Trotsky, el opositor de Stalin a la Revolución Rusa, que llegó a México, se asiló en México y fue asesinado en México por parte no de fuerzas mexicanas, sino de una persona que llegó de fuera del país. Pero existen muchos otros casos que van más allá de los políticos ecuatorianos, porque ahora se dice por parte de personas que desconocen el derecho internacional, se dice México se ha convertido en un refugio de narcodelincuentes, refiriéndose a los militantes, activistas y exdirigentes de la Revolución Ciudadana que han terminado viviendo allá. Pero México no ha hecho solamente eso. México durante la dictadura de Pinochet recibió a decenas de miles de chilenos durante la dictadura de Ríos Montt, por ejemplo, en Guatemala, durante las peores épocas del asesinato de opositores y de militantes de izquierda y derecha en la guerra civil de El Salvador, de Honduras, en el caso de los cruentos golpes de Estado que se dieron en Brasil y en Bolivia, en las épocas más oscuras para la democracia peruana, por ejemplo, inclusive políticos colombianos, políticos argentinos y uruguayos en la época de las dictaduras de esos países fueron a México. Figuras de renombre, el filósofo argentino Enrique Dussel, que murió hace poco, una de las lumbreras más grandes de América Latina de los últimos tiempos, era argentino. Él tuvo que salir
por la persecución de la dictadura de Videla, él se refugió en México y finalmente terminó nacionalizándose como ciudadano mexicano. Así que tratar de una manera tan ligera a lo que constituye un principio, una política rectora de las relaciones internacionales y del respeto a los derechos humanos de México, que se inició hace un siglo, me parece que es una forma de, perdón por la expresión, ignorancia histórica. Y hay muchos otros nombres, simplemente para ilustrar e ilustrarlos, permítame añadir, ¿no? Allí está José Martí, está el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Buñuel, Luis Felipe, relacionados con la guerra española. Fidel Castro tuvo también una estadía en México, Héctor José Cámpora, el Shah de Irán, la familia Allende, Rigoberta Menchú, Manuel Zelaya, etcétera, etcétera. O sea, es política de Estado, ¿no? Entonces, hacer estas elucubraciones sin conocer, por cultura general, no tenemos que ser diplomáticos para opinar de esto. Es cuestión de cultura general, de revisar un poquito de historia política de nuestros pueblos, ver la política de México, qué ha hecho México frente a estos sucesos. Estábamos conversando justamente lo que ocurrió, ¿no? Pinochet rodeó la Embajada de México cuando los militantes de izquierda, en este caso, se metieron en ella a pedir asilo, pero Pinochet no se atrevió a ingresar, ¿no es cierto?, en nombre de que habría habido un abuso, ¿no es cierto?, de este principio establecido en el caso de América Latina en los acuerdos o en la convención. A pesar de los execrables abusos, esa atomización de los derechos humanos que hubo en la época de Pinochet. Así es, o sea, yo no encuentro forma racional de justificar lo que ocurrió ayer. Y las consecuencias a mí sí me preocupan. Las consecuencias son graves porque... Doctor Santos, México ha señalado a través de su canciller que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar los actos de Ecuador, las violaciones al derecho internacional. También entendemos, es una pregunta para un experto en derecho internacional, pues esto tiene muchas aristas, pero ¿qué es lo que podría venir para Ecuador? O sea, para mí el tema es práctico, ¿no? Porque lamentablemente el derecho internacional, lo opino más bien como especialista en política internacional que como abogado, usted se da cuenta que los instrumentos internacionales, en este caso la Convención de Viena y los acuerdos de Caracas, tienen regulaciones de lo que no se debe hacer, pero no establece mecanismos específicos de sanción. Sin embargo, la práctica diplomática internacional los ha establecido. En el caso nuestro de América Latina tenemos la Comisión y el Comité de Derechos Humanos. En el caso de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, que han conocido situaciones que tienen que ver con derechos humanos. Y evidentemente lo de ayer, el ataque a ni siquiera voy a hablar del vicepresidente Glass, porque por el carácter polémico que pueda tener él, pero que creo que como ser humano se merece respeto. Voy a hablar de la gente de la embajada, del cuerpo diplomático que estaba ahí, que las cámaras de televisión captaron cómo fue agredido, cómo fue violentado como un muchacho universitario en una manifestación en la calle de Cuenca, cuando nosotros éramos estudiantes y nos dábamos con la policía, ¿no es cierto? O sea, eso es algo que da la vuelta al mundo y va a producir un efecto tremendo. Mire, el más grave es que por el capricho de este jovencito majadero que nunca ha vivido realmente en el país, que no conoce las particularidades de nuestra gente, lo más importante, se va a poner se va a parar el proceso de acuerdo comercial con México, que era parte del ingreso al Acuerdo del Pacífico. Evidentemente esto se va a romper. Ecuador va a quedar aislado. El costo económico de esto no lo puedo definir en términos de la potencialidad que tiene el Acuerdo del Pacífico, de Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico. Está Colombia, Chile, Perú, México ahí, pero evidentemente nos vamos a aislar. La balanza comercial, Ecuador vende más o menos $200 millones
de dólares en el año 2022, vi los últimos datos. Ecuador había exportado cerca de 200 millones de dólares a México y había importado casi 700 millones. Eso se va a ver afectado. Impacto económico directo. Se van a detener las visas a México. Impacto económico directo. Seguramente México va a tomar medidas muy fuertes con respecto a los procesos de migración que se realizan a través de su desarrollo. Impacto directo al pueblo ecuatoriano. Estudiantes y personas que trabajan en México con permiso temporal, no con residencia permanente, estudiantes van a tener dificultades para el registro de títulos si es que no existe, si existe una ruptura de relaciones diplomáticas. Entonces, las consecuencias de una acción impulsiva de un niño majadero, porque eso es lo que es el presidente que tenemos, lamentablemente, un niño malcriado y caprichoso, va a ser absolutamente devastadora para gran parte de nuestra economía. Y yo no sé qué impacto tendrá esto en la consulta, porque yo tengo claro que esto es un golpe mediático para la consulta en que estaba bajando la intención del voto por el sí. Capaz que con esto lo gana finalmente lo que él quería, o capaz que no. Pero evidentemente no se puede trabajar la política internacional en función de este capricho de que quiero ganar la consulta porque quiero ser reelecto en el 2025, algo que yo empezaría a pensar, siempre creí que el presidente Noboa tenía todas las de ganar para ser reelecto, yo empezaría a pensar que se podría erosionar esa posibilidad para Daniel Noboa. Finalmente, doctor Santos, y en esta parte final, con su visión o apelando a su visión internacionalista, quisiera poner en contexto algo que se viene dando en el mundo. Vemos impávidos nosotros lo que está sucediendo en estas guerras en el mundo, que están generando problemas a nivel global. La guerra de Ucrania, la agresión rusa, la guerra en Gaza, la agresión israelí. No hablamos exclusivamente o no queremos omitir tampoco lo que ha sucedido con las contrapartes, particularmente en Gaza, pero me refiero a que estos son dos ejemplos de muchísimos que se están dando en el mundo hoy en día, en el cual a diario vemos violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos. Una situación que ha puesto muchas dudas sobre la fortaleza, la influencia que pueda tener la comunidad internacional. Yo creo que el caso de Rusia y Ucrania para mí es claro, son 2 años. Son 2 años en que las sanciones que se adoptaron contra Rusia finalmente no han tenido el efecto que se esperaba. Yo he conocido de personas que han estado, amigos cercanos que han estado en Rusia y ellos dicen que a través de los mecanismos que desconozco, me imagino que mediado por terceros países, el famoso bloqueo que se habría hecho a la población rusa no se ha dado. Lo que se ha logrado más bien es consolidar, como hemos visto, el poder absoluto de Vladimir Putin en términos de hegemonía ideológica y de reconocimiento, evidentemente, al liderazgo que tiene dentro de ese país. Lo que hemos visto es que se ha producido un rearmamentismo por parte de países que habían estado tradicionalmente fuera de este ámbito, llámese Alemania, llámese, ni se diga, llámese Suecia, llámese Dinamarca, llámese Honduras. El gasto militar se ha disparado porque lo que está detrás de todo esto, estimado Gustavo, siempre es un poder que lo veíamos desde que éramos estudiantes nosotros. Hablábamos del complejo económico-militar. El poder de los comerciantes de armas, el poder de los productores de guerras sigue dominando el mundo. Y eso lo vemos también. La paradoja de lo que vemos en Gaza por parte de Estados Unidos, el propio presidente Biden presionando a Israel. ¿Qué es lo que pide? Que se reduzcan las bajas civiles. No se dice que desaparezca esta posibilidad de las bajas civiles. So pena de que Estados Unidos empiece a recortar la ayuda que está dando Israel con dinero y con armas. Es decir, mire, no es posible realizar un cambio en el paradigma que está dominando el derecho internacional
cada vez se habla más del multilateralismo, perdón. Yo creo que eso tiene mucha viabilidad, pero el problema que yo veo de fondo es que no son los diplomáticos quienes están detrás del manejo de los hilos del poder. Quienes están detrás del manejo de los hilos del poder son las grandes corporaciones petroleras, las grandes corporaciones industriales y sobre todo la corporación de producción de armas. Está dominando el mundo, se ha incrementado el gasto en más de un dígito, el crecimiento de la provisión de armas a nivel mundial se ha incrementado. Entonces, esa es la situación lamentablemente que estamos atravesando. Las reglas del derecho internacional no se respetan, están escritas, siempre hay formas de evadirlas. Seguramente el propio gobierno ecuatoriano tendrá formas para minimizar el impacto de esto, pero definitivamente lo que más me preocupa es la progresiva desconfianza de la gente en los mecanismos internacionales. Es decir, ni los europeos de base, ni los gazatíes, ni los pueblos árabes, ni el sector de oposición a Netanyahu en Israel se sienten seguros cuando es evidente que no se respetan las normas, que un organismo que antaño fue tan importante como la Corte Internacional Penal. Y además allí lo triste y lamentable es que una cantidad gigantesca de hechos y de personas van quedando en la impunidad. Mire, se creó la Corte Internacional Penal, tomó algunas medidas importantes, evidentemente en el caso de los excomandantes y dirigentes políticos de la Alemania nazi, se tomaron unas pocas medidas en el caso de lo que antiguamente fue el conflicto de Serbia o de Yugoslavia, el tema de Ruanda, pero en casos como los que estamos viendo, en casos como el de Israel, el de Gaza, en general del Medio Oriente, para ser más amplio, nosotros vemos que esos mecanismos no funcionan. Las posiciones que ha tenido la Unión Europea han sido absolutamente tibias frente a lo que está ocurriendo en Gaza. No estamos hablando ya del tema de Hamas. Hamas está ese rato desaparecido, no sé si por perfil propio han bajado su perfil, o porque realmente los están desapareciendo, ¿no es cierto? Pero se han asesinado 200 voluntarios de ONGs que lo único que estaban haciendo era llevar alimentos y acaban de matar, y eso es lo que ha creado un escándalo mundial porque los muertos no son piel negra. Hay otra cantidad similar de periodistas, 150, 160. Son siete miembros europeos de una ONG que daba alimentos, son periodistas, no solamente periodistas árabes, sino también periodistas occidentales que han perdido la vida, no solo en el conflicto árabe-israelí, sino también en los conflictos que se dan sobre todo en el Sahel, en África. Entonces, a mí me da cierto pesimismo, una sensación de pesimismo de que los mecanismos de mediación, de control, de regulación del nuevo orden internacional, de este nuevo orden internacional del siglo XXI, me refiero, no están cumpliendo su función, y evidentemente tiene que haber una reingeniería o tiene que haber un repensar de la arquitectura del funcionamiento de estos elementos. Pensemos en un mecanismo similar al que tiene la Unión Europea. La Unión Europea, hay que reconocerlo, tienen espacios institucionales a través de los cuales pueden obligar a sus miembros a cumplir con disposiciones y a no hacer lo que les da la gana. Lo dijo ya el presidente de Naciones Unidas en un reciente discurso, refiriéndose en este caso a temas que tienen que ver con el medio ambiente, el calentamiento global, de que el mundo está caminando y rápidamente hacia un abismo. Ojalá no sea esa la situación. Concluyamos con un brevísimo comentario sobre este evento que nos ha convocado en esta mañana, a usted con nuestros oyentes, Enrique, las secuelas que podrían venir por esta incursión de Ecuador en la sede diplomática de México de la noche de ayer. Yo creo que, por lo que acabamos de hablar, los efectos de medidas diplomáticas inmediatas no las vamos a ver, esto va a demorar.
Yo creo que este fue un golpe de efectismo de cara a la consulta. Lamentablemente se maneja algo tan importante como la política internacional en función de que yo creo que puedo perder la consulta, ¿no es cierto? Que Sedatos me pasa la información de que está bajando el sí y tomo una medida desesperada para mostrar que soy fuerte y no mido las consecuencias. O sea, esta persona que estos dinosaurios de la política como Osvaldo Hurtado salieron a decir que Daniel Noboa daba muestras de gran estadista. Estos grandes estadistas, entre comillas, que no son sino niños ricos y majaderos, están haciendo pedazos del país con un poder que lamentablemente le dimos nosotros a través del voto popular y que va a tener consecuencias más allá de la consulta. Ecuador va a sufrir aislamiento por parte de muchos países latinoamericanos. Las palabras de valentía frente a ese aislamiento se agotan, estimado Gustavo. Yo puedo parecer valiente durante unos meses, pero a la larga las consecuencias que hemos conversado, el tema de la migración que no se ha detenido y va a aumentar, ¿por dónde se va a realizar? Si no se realiza a través de México. Bien. Gracias por habernos acompañado. A usted, Gustavo, un gusto. Declaraciones del doctor Enrique Santos, académico internacionalista. Son las 9:06 minutos.